Bien, este video corresponde a la semana número 3 de clases que tenemos. Ustedes esta semana principalmente, más que clases grabadas como las 2 semanas anteriores, tienen que desarrollar una serie de actividades. Una de ellas es desarrollar el mapa conceptual de la Constitución de 1833, basándose en el esquema de la Constitución de 1828 que está en la pestaña respectiva del campus virtual. Hacer el esquema de división de poder y de funcionamiento constitucional. Y esta clase en realidad es un poco de soporte a esas dos tareas. No es un análisis exhaustivo de la Constitución de 1833, sino que es una pequeña síntesis de 10 temas a tomar en consideración con mucha importancia en lo que va a significar el debate político de la época y lo que viene a posteriori. Y sobre todo para introducir también en realidad los varios temas que vamos a tocar durante la siguiente semana. Entonces, esta presentación, vuelvo a insistir, es para eso, es una visión de síntesis. Bueno, de los 10 temas de la Constitución de 1833, lo primero que tenemos nosotros que destacar es que esta Constitución, cuando se comienza su discusión, ya lo hemos visto terminando la semana número 2, se arma un Congreso Constituyente electo en 1831 que decide nombrar una comisión de 7 personas para presentar una reforma a la Constitución Política de 1828. De hecho, lo que nosotros conocemos como Constitución Política de 1833 fue entendida en la época como una reforma constitucional, es decir, un poco como lo que hizo Ricardo Lagos, ¿no? En el sentido de que el 2005, nadie dice Constitución del 2005, todos seguimos hablando de la Constitución del 80, a pesar de que los cambios firmados por el presidente Lagos hayan sido de no una menor envergadura, de hecho fueron cambios muy grandes. Acá ocurre algo muy similar. Entonces, lo primero es que tenemos que entender eso, que fue vista como una reforma de la Constitución de 1828 desde un punto de vista reaccionario conservador, los ganadores de la batalla del Ircay, ¿cierto?, en 1830, y principalmente impulsan algunos principios que podemos denominar como de realismo político que nosotros hemos visto en algunas de las documentaciones que han leído y que hemos trabajado, ¿cierto?, de manera remota sobre Diego Portales. Entonces, ese es el origen de la Constitución, ¿ya? Una convención constituyente, una comisión compuesta por 7 personas, ¿cierto? Y las ideas realistas de Diego Portales. Diego Portales no va a intervenir en la redacción del proceso constitucional, sino que van a haber algunos agentes de él en esta comisión, Mariano Egaña y Manuel José Gandarillas, que son eh, muy cercanos a Portales, partidarios de algunas de sus ideas, inclusive algunos un poquito más conservador que él, como vamos a revisar. En segundo lugar, algo que instala esta constitución, aquí no nos vamos a hablar tanto de articulado porque eso es una pega que tienen que hacer ustedes. Tenemos que entender que la constitución de 1833 lo que propone principalmente es el establecimiento de un poder ejecutivo bastante fuerte, no así como la constitución de 1828 donde le da una preeminencia al parlamento, por eso es una constitución más liberal, ¿ya? Lo liberal en el siglo XIX se asocia a los gobiernos parlamentarios, las monarquías constitucionales, y en el fondo, el Ejecutivo fuerte en la Constitución de 1833 presenta un sinnúmero de atribuciones posibles para el presidente de la República, ¿ya? Desde, desde materias muy pequeñas a materias muy grandes, que es lo que ustedes tienen que analizar en el detalle. Otra cuestión es el establecimiento de un periodo de 5 años, reelegible por otros 5 años para el presidente de la República, que va a ser electo mediante un sistema de electores similar al que hoy día se ocupa en Estados Unidos, y de esos 5 años puede ser, bueno, vuelvo a insistir, puede ser vuelto a reelegir, lo que algunos inclusive llamen a esta cuestión como una monocracia presidencial, monarquía presidencial, o el presidente gobernante, como señala Bernardino Bravo Lira en su estudio de análisis de la figura presidencial en la historia de Chile. Entonces, hablamos de una constitución que garantiza a un presidente de la República con muchas atribuciones, con una duración máxima, si es que resulta reelecto, de 10 años en el poder, lo que trae estabilidad, pero no obstante, eh, eh, tampoco lo perpetúa en el poder, como también eran algunas de las ideas en boga en ese entonces en Hispanoamérica. Pensemos nosotros también que el resto de Hispanoamérica en este periodo está lleno de pequeños dictadorcillos o de gobernantes como Bolívar, pero que en realidad eh, pretendían quedarse en el poder bastante y mucho tiempo más. De hecho, Bolívar entre 1830, finalmente ya la Gran Colombia se destruye y en esa destrucción también Bolívar debe salir del país. Algo similar va a ocurrir con San Martín en Argentina o en Paraguay el doctor Gaspar Rodríguez de Francia que va a gobernar prácticamente una decena de años, ¿no? Entonces,
En Chile se empieza a cambiar esa lógica con esta idea de la monocracia presidencial o de la monarquía presidencial, como quieran llamarlo ustedes. Otra cuestión, un tercer tema que también importa en la Constitución y que trataron de instalar quienes crearon la Constitución es la idea de un gobierno impersonal. Esto quiere decir que lo que era importante para aportarle los grandes hombres de la época, ¿cierto? Se trataba de generar la idea de que la autoridad en sí misma, a raíz de garantizar el Estado de Derecho que se deriva de las constituciones, según hemos visto, ¿no? ¿Cierto? Este marco que va a normar el derecho público, bueno o malo, más allá de la opinión de los distintos historiadores, se trataba de generar un gobierno que finalmente respetara la ley y tuviera autoridad, pero no la autoridad pensada en un sentido de que era porque estaba O'Higgins, un héroe cierto de la independencia, un Freire, un Carrera, o la Lastra, o cualquier otro nombre que se nos pueda ocurrir, sino que el gobierno tenía que ser gobierno porque así estaba dictaminado en la ley y en el espíritu de las leyes constitucionales. Entonces, en Chile se instala esta idea de un gobierno impersonal, es decir, de que no hay personalismos, ¿ya? Y eso está incluido un poco en el apartado anterior, ¿no? Con la idea de la limitación del mandato presidencial. Por eso se habla también de un gobierno impersonal. De hecho, la mayoría de las figuras presidenciales que tenemos en el siglo XIX, perdón, tienen una potencia amplificada histórica como personajes bastante menor, por ejemplo, los presidentes en el siglo XX. Y eso tiene que ver un poco con esta cuestión. Aparte, en el futuro, con varias reformas se van a ir limitando el poder presidencial, por tanto, ese poder que antiguamente se asociaba al mandato de una sola persona va a ir pasando finalmente a un grupo colectivo como es el Parlamento, sobre todo a partir de 1871. En cuarto lugar, tenemos cierto que esta constitución, obviamente, como cualquier texto constitucional en la historia de cualquier país, está influenciado, ¿no?, por una serie de ideas, una serie de nociones, una serie de conceptos provenientes del contexto histórico en que le tocó existir. En este caso, Mariano Egaña, que uno de los, va a estar hijo de Juan Egaña, que propuso la constitución de 1823, va a estar muy metido, ¿cierto?, en la elaboración de este texto legal y varios de los comentarios, varios de donde estaba mirando él, provenían de la Europa de la Restauración, post caída de Napoleón, post batalla de Waterloo, ¿cierto?, junio de 1815, principalmente la Francia de los Borbones, la España restaurada de Fernando VII y los países de la Santa Alianza. En ese entonces Gran Bretaña gobernaba por un gobierno conservador, ¿cierto?, de Canning. En el caso de los Borbones habían ido en 1830 y habían sido reemplazados por los Orleans, ¿no? Pero todavía habían varias reminiscencias, ¿no?, de la Carta Fundamental de 1814, que era proponía una monarquía constitucional, pero con bastante poder en el rey, con bastante en realidad poder de veto y un parlamento, ¿cierto?, que controlara las acciones y un senado con bastante poder. Bueno, en Chile se trata un poco de imitar esa cuestión que era no solamente algo que está presente en la Carta Constitucional Francesa de 1814, sino que también tiene que ver con otra serie de cuestiones que estaban en distintas constituciones en ese entonces en el mundo y particularmente con la situación de estos monarcas despóticos ilustrados, un poco absolutistas en esta lógica de la restauración. Bueno, acá la figura del monarca obviamente va a ser reemplazada por la figura del presidente de la República, en esta idea del gobierno impersonal, el presidente como figura no Prieto, no Bulnes, no Montt, sino el presidente, bajo esta lógica, ¿cierto?, de la monocracia presidencial. Por otro lado, y uno de los grandes poderes, y esta cuestión va a ser sumamente importante durante todo el periodo histórico que estamos viendo, y quizás hasta bien entrado el siglo XX, con otros ropajes, pero muy importante, tiene que ver con que el Estado de Chile y particularmente el gobierno, el Poder Ejecutivo, va a ser el conocido como el gran elector. Es decir, la Constitución le va a entregar a los gobernadores y que ejecutan las instrucciones del Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución misma, la constitución de las juntas calificadoras de elecciones, la entrega del voto, que era en el fondo una cédula calificatoria en la que uno podía votar, y aparte de eso tenemos que entender que en Chile la constitución de 1833 propone un voto censitario, que va a limitar mucho la cantidad de gente que podía votar, más cierto que este gran elector, el Estado que interviene en el proceso electoral, inclusive en algunos casos eligiendo y conformando las listas electorales, ¿vale? Lo que digamos, fue mucho más fuerte a partir del reglamento constitucional de 1834, que prácticamente va a durar
hasta 1861, 1862, más o menos por esas fechas. Entonces, tenemos un presidente de la República muy fuerte que va a controlar el aparato electoral y con ello va a controlar de alguna manera el poder legislativo, es decir, el posible contrapeso en un inicio va a estar bloqueado por esta capacidad electoral. Justo con el voto censitario, que ahora ya se va a pedir en Chile una propiedad raíz o un bien raíz equivalente a una cantidad de dinero para votar y saber leer y escribir, y no así como la de 1828, que recuerden que exigía algo de que vivir, no un monto, esta exige un monto, va a significar una reducción bastante grande en la cantidad de electores posibles en Chile. Con las elecciones desarrolladas con la Constitución de 1828 se estima que votaban 20.000 y fracción, 20.700, 20.500 y fracción. Con la Constitución de 1833 solamente van a votar cerca de 7.000 personas, ¿vale? Entonces, esa idea de gran elector está asociada al voto censitario y a los poderes electorales que tenía el poder ejecutivo, con los cuales va a avasallar y va a crear una maquinaria electoral tan fuerte que va a ser imposible de entrar en esa máquina hasta que el poder ejecutivo, los grupos que apoyaban al poder ejecutivo conservador, se quiebren, ¿cierto? Y permitan en esa fisura la entrada de nuevos grupos a intervenir en los procesos electorales, ¿vale? Pero eso va a ser algo ya en la época final del gobierno del presidente Manuel Montt. En este instante, en un inicio de la Constitución, el presidente de la República controla todos los procesos electorales. En sexto lugar, tenemos cierto que junto a los poderes presidenciales también hay una cuestión derivada del antiguo poder colonial de los reyes hispánicos, ¿no? De nombrar los obispos y en el fondo controlar la iglesia en territorio americano. Los estados que se independizan creen que ellos son los herederos de ese poder y por tanto en el estado de Chile, junto con declararse abiertamente católica y excluyendo el ejercicio de otras religiones, cuestión que va a ser también desde un punto de vista ideológico bastante debatido, ¿cierto? Se prohíbe el ejercicio público de otra religión y privado también, en el fondo están prohibidas de todo tipo, no así con la de 1828, que en el apartado privado dejaba algunas dudas, pero también el presidente de la República es el jefe en el fondo de la Iglesia Católica en Chile. Y eso va a tener algunos problemas después, como vamos a ver. Por otro lado, tenemos algunos... ¿Por qué la aristocracia se dio a todo este poder presidencial? Bueno, porque en el fondo a la aristocracia también se le cedieron algunas herramientas, ¿no? Herramientas parlamentarias. Particularmente esas herramientas son conocidas como las leyes periódicas, y esas leyes periódicas en el fondo es una gran concesión que se le hace, en el fondo el equilibrio entre el poder del Estado, en la cual la aristocracia, si quisiera, ¿cierto? Si quisiera, pudiera bloquear la labor del Ejecutivo. Y son tres. La relativa a los presupuestos del país, que tenían que estar aprobadas sí o sí al terminar el año, las contribuciones públicas, los impuestos y el número de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Y de la Marina, en el fondo, de todas las fuerzas del conjunto de Fuerzas Armadas. Estas leyes periódicas eran un arma en manos, ¿cierto?, del Parlamento. El problema es que en un inicio, como el Parlamento estaba cooptado por este gran elector, estas armas no se ocuparon. Pero en la medida en que empezó a haber fisuras en la aristocracia y a dividirse en dos grandes grupos políticos, un grupo mucho más conservador y un grupo mucho más liberal, y otro entre medio que era un conservadurismo laico, cuando se divida finalmente, esas tres cuestiones que estaban, facciones, ideas que estaban pugnando entre sí, van a empezar a ocupar estas leyes periódicas para entorpecer la labor del Poder Ejecutivo. Y se empieza a distorsionar la praxis política inicial de la instalación de esta Constitución. Es decir, la primera fase, que es la interpretación conservadora, hay un gobierno fuerte que controla las elecciones. En el periodo liberal se relaja eso por el conflicto que acabo de explicar, y finalmente estas leyes empiezan a entrar en el juego. Al punto que ponen en severo riesgo totalmente la República en 1890 y 91, ¿cierto? Con la famosa guerra civil, donde Balmaceda en el fondo quiere restaurar un poco esta lógica conservadora, es liberal Balmaceda, pero quiere restaurar esta lógica del poder presidencial y se ve obstaculizado, ¿no es cierto?, por el Parlamento. Desde un punto de vista político, porque hay otras explicaciones económicas al conflicto. En octavo lugar, hay algunos historiadores, Julio Eise, ¿no?, que dicen principalmente que este periodo, la Constitución es liberal y es parlamentaria. Sino que principalmente fue un problema de implementación inicial, los Portales principalmente, porque después de muerto Portales se empieza a liberalizar, hasta Montt que vuelve de nuevo a apretar, pero porque hubo un problema de origen de
de guerras civiles, y Julio Eice dice que en la Constitución al menos encontramos 19 posibilidades en las cuales el poder legislativo, perdón, puede controlar al poder ejecutivo. Entonces, esta tesis de que la Constitución no es conservadora ni presidencialista, sino que es liberal y parlamentaria, es la tesis que empieza a triunfar desde 1861. Es más, desde 1861 en adelante se aprueban cerca de 8 a 9 reformas cuya única finalidad es quitarle el poder al régimen presidencial y entregárselo al Parlamento. Y eso, en el fondo, cuando nosotros decimos, no, es que la República Parlamentaria es de 1891 a 1925, es un error. Es decir, podemos empezar a hablar de esa cuestión de república parlamentaria en ese sentido desde 1861 en adelante. En noveno y penúltimo lugar tenemos que la Constitución declara la separación de poderes, es decir, declara que hay un poder judicial, ejecutivo y legislativo, pero el problema estaba en que como el poder ejecutivo controlaba el nombramiento de jueces, mediante el Parlamento, y como el Poder Ejecutivo en un inicio es el gran elector, que es quizás la base del sistema, que no es una cuestión tan constitucional, sino que es una cuestión derivada del proceso constituyente, finalmente esta separación de poderes en muchos casos es relativa, ¿vale? Es bastante relativa porque se controla el Poder Legislativo, no puede controlar el Ejecutivo porque está cooptado. ¿Qué va a pasar? En la medida que empiecen a fisurarse, ¿cierto? Y a surgir estas tendencias, nuevas tendencias políticas, el proceso empieza a resquebrajarse, y la separación de poderes va a ser total, al punto que el Parlamento va a tratar de controlar totalmente las acciones del Ejecutivo. Es decir, se va a pasar de un extremo a otro en 1891. Y por último, quizás una de las cuestiones más importantes de los inicios de la aplicación de esta Constitución tiene que ver de que la Constitución le daba al presidente de la República una cantidad increíble de herramientas para declarar emergencias constitucionales, regímenes, ¿cierto?, de excepción, estados de excepción. Uno de ellos, por ejemplo, en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, en las guerras civiles, y eso permitía omitir, ¿cierto?, la existencia de algunas libertades declaradas en la Constitución. La prensa, movimiento, extrañamiento de personas, exilio, fusilamiento en algunos casos, inclusive. Lo que en muchos casos llevó a que algunos, por eso creen mucho que Portales es tirano, ¿no? Por ocupar mucho de esta herramienta en el marco de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. ¿Vale? Entonces, en general, estos 10 tópicos que acabamos de ver, muy brevemente, porque esta es una pequeña cápsula de revisión sintética, cada uno de estos elementos son los que importa que ustedes tienen que analizar ahora, ¿cierto? Para construir, ¿cierto?, tanto el mapa conceptual como el esquema de la Constitución, ¿cierto? Y dar las explicaciones historiográficas a la Constitución de 1833.